Estamos agradecidos con aquellos que nos visitan, Juan y Natalia. Hemos estado orando por ustedes y seguimos orando. Deseamos que el Señor les conceda gracia y que lo que ustedes están buscando puedan encontrar en Él, ¿verdad? También nos alegramos con la mamá y el hermano de Federico, que está con nosotros esta mañana, Laura y Martín. Es una alegría que pueden estar con nosotros esta mañana. Y también seguimos orando por ustedes, por la familia, y que Dios les esté dando consuelo y gracia también en estos tiempos que están pasando ustedes. Una alegría que estén con nosotros. Bien, abran sus Biblias, hermanos, por favor, en la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8. Santiago, capítulo 1, del versículo 5 hasta el versículo 8. Santiago 1, de 5 a 8, dice así la palabra de Dios. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Vamos a orar, pedir que Dios nos ayude a entender su palabra en esta noche. Padre, gracias te damos a Dios por tu palabra, que es santa, que es inerrante y que es poder para la salvación de todo aquel que cree. Oramos a Dios de que en esta mañana tu palabra, Dios, pueda llegar a nuestros corazones, Dios. Nos conoce, tú sabes quién somos, tú sabes, Dios, lo que necesitamos. Y tú eres el único, Dios, que puede aplicar esa palabra de manera poderosa a nuestras vidas, Dios, de manera que haya cambios y que haya transformación, Dios. Por eso pedimos a Dios que agrádate, Señor, de hacerlo en nuestras vidas, Dios. Para que al salir de ese local, Señor, salgamos bendecidos, salgamos edificados y transformados por tu palabra. Dios, gracias te damos por Cristo Jesús, porque Él ha cambiado la historia, pero no solamente la historia algo ajeno, sino que ha cambiado nuestra propia historia. Él ha tomado nuestro lugar, como hemos cantado, en ese glorioso intercambio, trayéndonos salvación eterna, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Deixa-nos de entender a riqueza de tu gracia nesta manhã. Bendícenos, Senhor. Es lo que te pedimos, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Aquellos que nos visitan, nosotros estamos estudiando una serie de sermones en el libro de Santiago, y este es el tercer sermón que estamos mirando. Y la epístola de Santiago habla sobre la fe. Y Santiago nos habla que la fe no es muerta, sino que la fe que procede de Dios, esa fe que ha sido derramada en nuestros corazones, es una fe viva, una fe operante, una fe que obra. Por lo tanto, nosotros estamos mirando a Santiago, queremos aprender de cómo nuestra fe debe ser manifestada de una manera viva y eficaz. Por eso el título de la serie es La fe que no es muerta. Y en esta mañana, en el capítulo 1, de 5 a 8, vamos a mirar que la fe que no es muerta nos guía
a la sabiduría que viene de Dios. La fe, que no es muerta, nos guía a la sabiduría que viene de Dios. Hemos visto en esta epístola, de manera muy práctica, que la fe es una virtud que hace parte de la vida del creyente, desde su conversión hasta su glorificación. Es decir, que la vida del creyente es una vida de fe, desde el principio hasta que el Señor nos llame a la gloria eterna. Andamos y vivimos por fe. Y uno que viene a Cristo por fe es guiado entonces a una vida de fe, es decir, una vida de dependencia de Dios y una vida de santidad. La fe nos lleva a esta dependencia de Dios y nos lleva a esta vida de donde abandonamos nuestra antigua manera de vivir y ahora nos vestimos de esta nueva manera de vivir que es en Cristo. Por lo tanto, la fe presente en mi vida será manifestada en mi caminar con Dios. Yo seré conocido como un hombre o como una mujer de fe. Como, no solamente por lo que yo estoy hablando, sino por la manera como estoy viviendo, en mi proceder, en mi conducta. Nosotros ya hemos visto en los sermones anteriores, la fe que no es muerta nos hace conscientes que somos siervos de Dios. Solamente cuando nosotros entendemos la gracia de Dios y recibimos esa fe, entendemos que a partir de ahora somos siervos de Dios. Vivimos para agradarlo, vivimos para hacer su voluntad. Y vimos también que la fe que no es muerta nos ayuda en nuestra peregrinación en este mundo. Nosotros estamos de paso en el mundo y mientras estamos pasando en el mundo, la fe que Dios nos da nos fortalece y nos ayuda en esta peregrinación. Mientras avanzamos hacia nuestra patria celestial. También vimos semana pasada que la fe cambia nuestra perspectiva de las pruebas. ¿Han pasado por pruebas esta semana? ¿Pasaron por pruebas la semana que recién terminamos? ¿Y en qué les ha ayudado la fe? La fe cambia nuestra perspectiva de las pruebas. La fe nos ayuda a entender que las pruebas son para nuestro beneficio, son para nuestro bien. Por eso nosotros hacemos lo que dice la epístola, tenemos las pruebas con motivo de alegría. No porque nos gusta sufrir, sino porque entendemos que Dios usará las pruebas para nuestro bien. Es decir, que tenemos nuestros ojos fijos en el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. El propio Jesús tuvo por motivo de gozo el sufrimiento que había pasado. Vimos también que la fe produce en nosotros paciencia o perseverancia. La fe no busca huir de los problemas. Muchas personas, cuando pasan por problemas, quieren huir, escapar de los problemas. Y buscan los más diferentes tipos de escapes. Pero no aprenden los problemas. Los problemas son oportunidades que Dios usa para producir en nosotros paciencia, perseverancia. A la medida que nosotros vamos pasando por las varias pruebas que dice el texto, nosotros vamos ganando fuerza, vamos ganando, los músculos son ejercitados
y vamos ganando de la parte de Dios fuerza para perseverar. Es muy interesante ver en la vida cristiana que los años y las pruebas nos hacen más, si nosotros lo tomamos como Dios nos enseña, nos hace más fuertes. No nos impide pasar por otras pruebas. Y nos hace más fuertes para pasar por las pruebas, porque ya sabemos el camino. Tomar como motivo de gozo, entender que va a producir en nosotros perseverancia. Y por último, como hemos visto semana pasada, la fe busca un resultado final. La fe busca llevarnos a una madurez e integridad. El propósito de Dios en las pruebas es hacernos maduros e íntegros. El texto nos dice, versículo 4, que seamos perfectos y completos. Hemos visto que la palabra perfecto allí no hace referencia de que sea sin pecado, sino que la palabra perfecto hace referencia de que a medida que vamos pasando por las pruebas, Dios va haciendo que tengamos un carácter probado y maduro, de que seamos íntegros, es decir, que tengamos un comportamiento que es coherente con nuestra fe, sin que nos falte nada o sin que nos falte ninguna virtud. En esta mañana queremos mirar a la fe que nos guía, a la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría es una virtud que debemos buscar. La sabiduría es una virtud ampliamente enseñada en las Escrituras. Incluso tenemos en la Biblia un libro de sabiduría que es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios enseña que debemos buscar la sabiduría desde la niñez. Por eso el padre enseña al hijo: hijo mío, atesora la sabiduría. El principio de la sabiduría es teme a Jehová. Desde la niñez debemos enseñar a nuestros hijos de que ellos deben tener sabiduría. La Biblia dice que el propio Señor Jesús crecía como hombre, pero no solamente crecía en estatura, en tamaño, sino que Jesús crecía en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Las Escrituras también nos exhortan en distintas partes que debemos andar en sabiduría. Efesios 5, 15, 17 dice: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, si no entendéis la cual sea la voluntad del Señor. Para vivir en este mundo de una manera que sea agradable a Dios y que manifieste que somos un pueblo de fe, necesitamos de sabiduría. ¿Les parece que necesitamos sabiduría para vivir en ese mundo? A vos, vos tenés entendimiento que necesitas de sabiduría para vivir en ese mundo. Es importante aclarar de principio que el concepto del mundo, de las personas que no creen en Dios, de las personas que no conocen a Dios, para ellos la sabiduría es coleccionar conocimiento. La Real Academia Española dice que sabiduría es grado profundo de conocimiento. Sabiduría es conocimiento profundo de ciencias, artes y letras. Bueno, ese es el concepto de aquellos que no conocen a Dios. Para el mundo, el conocimiento es la solución para todos los problemas. Hay en el mundo un entendimiento que la redención o la salvación viene por medio de la educación. Las personas dicen allá que
si la gente tiene una mejor educación, entonces tendremos un mundo mejor. Si hay mejor educación, entonces no habrá embarazo en la adolescencia. Si hay mejor educación, no habrá la drogadicción. Si hay mejor educación, no habrá divorcio. Si hay mejor educación, no habrá todos los problemas que tenemos. O sea, el redentor a que mira el mundo es el conocimiento. Y no que estamos en contra de la educación y el conocimiento. Entendemos que la educación y el conocimiento es parte de la gracia común de Dios. Que Dios le ha dado al hombre inteligencia para tener conocimiento. Pero al vivir en un mundo donde estamos en la era de la información, donde las personas en fracción de segundos pueden obtener conocimiento de los más distintos temas, solo tomar un celular y con la ayuda de un buscador podemos encontrar el conocimiento en fracción de segundos. Pero la pregunta es, ¿este acceso que tenemos a la información hace que vivamos en un mundo mejor? La facilidad o la adquisición de conocimiento nos hace que vivamos en un mundo mejor. El conocimiento no redime el hombre de sus pecados. El conocimiento no degenera una sociedad. El conocimiento no libra la sociedad de sus miserias, porque el problema está en el corazón del hombre. Y el corazón necesita ser transformado por la obra de Dios, por medio de su palabra. Personas que poseen inmensa cantidad de conocimiento son considerables por la Escritura como necios, como todos. Aquellos que tienen conocimiento y que han dominado varios temas de la vida son considerados por Dios como necios, como todos. Charles Spurgeon, él dice que la sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Saber no es ser sabio. Vivimos en un mundo de necios que piensan que son sabios. Esos que piensan que son sabios dicen en sus corazones no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14, Salmo 53 y Romanos repiten esas verdades. Por lo tanto, hermanos, el conocimiento no es la solución para el mundo. Por eso tenemos que entender que conocimiento y sabiduría no son las mismas cosas, aunque estén relacionadas. La palabra conocimiento en griego es gnosis, y el sentido es el conocimiento es cuando nosotros logramos entender verdades que escuchamos o se están explicando. Por lo tanto, adquirimos conocimiento. El conocimiento, la palabra conocimiento en griego significa que cuando nosotros escuchamos algo o leemos algo y podemos captar lo que se está explicando, entonces ganamos conocimiento. Ahora, la palabra sabiduría es Sofía en griego, y esta palabra en las escrituras nos enseña que la sabiduría es ese conocimiento adquirido que es absorbido y manifestado en mi proceder. O sea,
El conocimiento no solo está en mi mente o en mi boca, sino que es claramente manifestado en mi conducta, en mi proceder. La sabiduría que proviene de Dios es la aplicación de los conocimientos y valores recibidos de Dios en nuestro vivir, en nuestro proceder. Cuando nosotros aplicamos las verdades de la palabra de Dios que nosotros hemos conocido a las más distintas circunstancias de la vida, entonces somos sabios. Entonces andamos en sabiduría. Y en la enseñanza de Santiago, la fe tiene conocimiento, pero la fe no solamente tiene conocimiento, sino que la fe me ayuda a discernir y aplicar las verdades de Dios sobre las situaciones, las circunstancias de la vida. La fe me hace usar ese conocimiento de manera práctica en las diferentes circunstancias y situaciones de la vida. La pregunta es, ¿cuál es la relación de la fe con la sabiduría? La relación es que cuando nosotros andamos en sabiduría, iremos poner en práctica aquello que profesamos creer. O sea, la sabiduría nos hace vivir lo que creemos. ¿Y por qué? Es la práctica de la fe que va a distinguir la fe verdadera de la fe falsa. Es la práctica de la fe que va a distinguir entre la fe operante y la fe no operante, entre la fe que es viva y la fe que es muerta. La sabiduría está relacionada en los versículos anteriores con las pruebas. El versículo 5 está conectado con lo que había mencionado el autor a partir del versículo 2 hasta el versículo 4. Es decir, momentos de pruebas son momentos donde debemos actuar con sabiduría o como sabios. Cuando pasamos por las pruebas, debemos de accionar frente a ellas. Y es nuestra actitud, es nuestra reacción frente a las pruebas que van a manifestar si somos personas que tienen fe verdadera o no. En las distintas circunstancias de la vida, cuando somos probados, vamos a tener que actuar con mansedumbre, con paciencia. Una cosa es decir que tenemos que ser mansos. Otra cosa es cuando estoy viviendo una circunstancia complicada y yo tengo que ser manso. Una cosa es decir que tenemos que tener paciencia. Otra cosa es cuando me están probando los límites y yo tengo que tener paciencia. Y así es la fe. La fe nos ayuda a poner en práctica las verdades de la palabra de Dios para que actuemos de manera sabia. Y por eso hay dos cosas ya para aprender aquí. Primero, que las pruebas van a acompañarnos hasta la sepultura. Mientras vivamos, vamos a pasar por varias pruebas. No esperen que la vida será una vida sin pruebas. Seremos probados hasta la sepultura. Segundo, con las pruebas está nuestra necesidad de actuar con sabiduría. También necesitaremos sabiduría hasta que el Señor nos llame. Porque las pruebas van a demandar de nosotros actitudes de sabiduría, conducta sabia. Ahora, la sabiduría que habla la Biblia no es cualquier sabiduría, sino la que viene de Dios. Porque hay una sabiduría que Santiago va a hablar en el capítulo 3 que no proviene de Dios. Una sabiduría que es terrenal, natural,
diabólica. Esta sabiduría no es la que viene de Dios. Es terrenal, porque es un comportamiento según nuestra propia inclinación natural. Es cuando andamos en nuestros propios caminos y hacemos las cosas de nuestra inclinación natural. O cuando nosotros somos inclinados a andar según los valores del príncipe de ese mundo. El andar según los valores caídos y contra la voluntad de Dios es la sabiduría terrenal. La sabiduría que procede de Dios está relacionada a la enseñanza que procede de Dios. La sabiduría que procede de Dios no es solo tener conocimiento de las cosas de Dios, sino que la sabiduría que procede de Dios es cuando el conocimiento de la voluntad de Dios es absorbido en mi vida y es manifestado en mi proceder, en mi conducta, o de manera sencilla. La sabiduría que procede de Dios no es solamente conocer y entender lo que dice la Biblia, sino que es vivir lo que sabemos y entendemos de la Biblia. Podemos tener mucho conocimiento de las Escrituras, pero si no aplicamos esos conocimientos a la vida diaria, a las circunstancias diarias, no somos sabios, sino que somos necios. La pregunta es, ¿a vos te hace falta sabiduría? ¿Cómo te ves en la vida de fe? ¿Es la sabiduría una marca en tu caminar con Dios? Santiago quiere ayudarnos a mirar que la fe que no es muerta nos guía a la sabiduría que proviene de Dios. Por eso hay 3 lecciones que podemos aprender en este texto al respecto de la fe que no es muerta, que nos guía a esa sabiduría que proviene de Dios. La primera lección es que la fe que no es muerta, faltó la fe allí, ¿tá? Faltó la fe. La fe que no es muerta nos enseña a buscar sabiduría. La fe nos enseña a buscar sabiduría. La necesidad de sabiduría en la vida de fe está relacionada a las pruebas. Porque pasamos por varias pruebas, necesitamos de sabiduría. Dios quiere hacernos maduros e íntegros, que dejemos de ser niños y que crezcamos. ¿Cuál es el deseo de todo padre para con sus hijos? Que crezcan y sean maduros. Para eso estoy enseñando a mis hijos constantemente, porque quiero que a la medida que ellos van creciendo en estatura, también vayan creciendo en sabiduría, en madurez. Ese es el deseo de Dios para sus hijos. Por eso Dios hace una obra en nuestras vidas que es la regeneración o el nuevo nacimiento, como dice el versículo 18, capítulo 1. Pero hay otra obra que Dios hace en nosotros y con nosotros, que es la santificación. Ser santo es ser sabio. Y a la medida que crecemos en sabiduría, crecemos en santidad. Santiago quiere ayudarnos a entender que necesitamos de sabiduría en nuestra vida de fe, porque somos probados a diario de diversas maneras. Cuando el autor dice en el versículo 5, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, Santiago no está diciendo que unos necesitan de sabiduría y otros no. Tenemos que entender que la condicional aquí no significa que uno tiene y otro no tiene, sino que la condicional aquí tiene como propósito conducirnos a un autoexamen
y que nosotros podamos reconocer que a pesar de mis años en la fe, a pesar que aún yo pueda ser conocido como un hombre o una mujer de fe en medio del pueblo de Dios, yo todavía sigo necesitando de sabiduría en mi proceder de fe. O sea, lo que Santiago está diciendo es, ustedes saben que necesitan de sabiduría en su proceder en medio de las pruebas. Porque yo tengo una necesidad continua de sabiduría. Porque la idea es esa, de que hay una necesidad continua de sabiduría. ¿Por qué tengo necesidad de sabiduría? Primero, porque tengo una inclinación pecaminosa con la cual tengo que luchar todos los días. El bien que yo quiero, yo no hago. El mal que yo no quiero, siempre me veo haciendo. Tenemos una constante lucha entre actuar en conformidad con lo que yo creo y actuar según mi inclinación, según los deseos de mi corazón, según mi voluntad propia. O sea, tenemos una necesidad porque tenemos la inclinación y debemos entender que todo creyente necesita de sabiduría. Yo no puedo decir que yo ya sé las cosas. Yo no puedo decir, yo ya, lo que están diciendo es el ABC de la fe para mí. Yo no puedo decir que, ya he estudiado todos esos temas, ya he memorizado todo lo que están diciendo. Porque ahí no hay sabiduría, sino que hay necesidad. La sabiduría me lleva a reconocer que yo necesito de continuo de crecer en esa sabiduría. Una segunda razón por que necesito de continua sabiduría es porque paso por constantes pruebas que son diversas. La experiencia que he pasado esta semana ha sido una. Lo que Dios tiene para esta semana puede tener algunas diferencias y por lo tanto voy a tener que aprender a reaccionar en las circunstancias de la semana. O sea, sigo necesitando de sabiduría porque las pruebas son constantes y diversas. Las pruebas vienen para probar nuestra fe y para probar si somos sabios o no en nuestro proceder. Las pruebas revelan cuán sabios somos o cuán necios somos. Para que nuestro procedimiento sea en conformidad con mi fe, yo necesito de sabiduría. Para que crezcamos en madurez e integridad, sin que nos falte ninguna virtud, tenemos que reconocer que necesitamos sabiduría. El no reconocer que necesitamos sabiduría ya revela que tenemos deficiencia de virtudes. Lo que Santiago está diciendo es que en las circunstancias diarias de la vida yo debo detenerme y reconocer que necesito de la autocapacitación para proceder en conformidad con la voluntad de Dios. Cuando están pasando por un problema matrimonial, yo tengo que detenerme, Señor, ayúdame a proceder de una manera coherente con mi fe. Si yo estoy pasando por una situación, una crisis financiera, Señor, ayúdame en esa situación proceder de una manera coherente con mi fe, a no gastar más de lo que yo tengo. Si estoy teniendo problemas de relacionamiento con otras personas, yo tengo que pedir al Señor, Señor, ayúdame a proceder de una manera que yo sea de bendición. No permita que sea arrogante, orgulloso, impaciente. Necesitamos sabiduría.
La pregunta es, ¿reconoces tu necesidad de sabiduría? La fe nos ayuda a entender que necesitamos de sabiduría a diario. La segunda lección, la fe que no es muerta y está la fe, volvió, nos enseña a orar. Si necesitamos de sabiduría, entonces la consecuencia de la enseñanza, de la primera enseñanza, si necesitamos sabiduría, yo tengo que pedir. ¿Qué es lo que debo hacer? Dice Santiago, en el versículo 5. Si alguno de vosotros se ve en falta de sabiduría, que la pida a Dios. Santiago nos enseña que la fe nos conduce a los pies de Dios. A pedirle que me haga más sabio, que me haga a tener un comportamiento coherente con mi fe, que un comportamiento que muestra realmente que yo tengo fe. Santiago introduce uno de los temas más frecuentes de la epístola. Algo que Santiago habla varias veces en esa epístola es sobre la oración. En un momento él dice que oramos mal. Pedís y pedís mal. En otro momento Santiago nos dice que debemos orar por los enfermos. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los presbíteros y ore. En otro momento dice orar uno por los otros. Dice la oración de fe puede mucho. Y habla de ejemplos de personas que oraron en el pasado. Santiago fue un hombre de oración. La tradición nos enseña que Santiago quedó conocido como un hombre de oración. Dice la historia que las rodillas de Santiago eran como lomo de camello. Es decir, que era un hombre que gastaba tanto tiempo en la oración de rodillas que creó un callo también grueso como un lomo de camello. Un hombre que oraba a Dios con frecuencia. Ahora, ¿con qué frecuencia oramos nosotros a Dios por sabiduría? Es muy común que nosotros oremos a Dios por nuestras necesidades. ¿No es así? Cuando oramos, Señor, estamos necesitando de eso, Señor, tú sabes, danos eso, Señor, haznos eso, Señor. Cuando oramos por nuestros deseos. Señor, yo quiero casarme, Señor, no quiero quedar soltero por siempre. Algunos están orando así, ¿verdad? Algunos están orando, Señor, yo quiero una casa propia, Señor. Algunos tienen oraciones que hablan de sus deseos y no está mal. Podemos orar a Dios por nuestros deseos. Algunos oran para que Dios le libre de los problemas. Señor, por favor, sácame de eso. Y pronto. Ya estoy harto de los problemas. Pero ¿con qué frecuencia oramos y pedimos a Dios que nos dé sabiduría? Señor, estoy pasando por eso. Señor, dame sabiduría para que yo pueda proceder de una manera correcta, que te agrade, Dios, y que sea coherente con lo que me está enseñando en tu palabra. El texto nos insta a orar a Dios. Es decir, el texto nos muestra que nuestra necesidad de sabiduría es algo que nos acerca a Dios. Pida a Dios, vaya a Dios. Lo contrario también es una verdad. Cuando nos jactamos, cuando no reconocemos nuestra necesidad de sabiduría, cuando somos autosuficientes, nos alejamos de Dios. Ahora, cuando oramos a Dios y pedimos sabiduría, estamos pidiendo a Dios que nos ayude a tomar la decisión correcta y a tener la conducta adecuada a través del conocimiento que ya tenemos en su palabra.
cuando oramos y pedimos a Dios sabiduría, Santiago está diciendo que vamos a conocer más a Dios. Pida ¿a quién? A Dios. Y él dice más, versículo 5, el cual a todos abundantemente, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dado. Ir a Dios en oración es reconocer nuestra dependencia de Dios. Es la manifestación de que queremos hacer su voluntad, de que queremos someternos a su voluntad y hacer lo que Él quiere y no lo que queremos nosotros. Es un reconocimiento de que Dios tiene algo que yo no tengo. Dios tiene la sabiduría que yo necesito y Él puede darme esa sabiduría. Por eso yo voy a Dios y voy con esa certeza de que Él puede concederlo. La fe nos enseña a orar a Dios por sabiduría, y ahí conocemos la grandeza de Dios, que Él tiene toda la sabiduría. Pida a Dios que a todos da. Hermanos, no le falta a Dios sabiduría. No hay nada que Dios no sepa, tanto en cuanto a conocimiento, cuanto en compromiso de carácter de hacer. Todo lo que Dios dice en su palabra, Él mismo cumple. Por eso es un Dios sabio, porque no solo tiene conocimiento, sino es un Dios que aplica todo su conocimiento a las circunstancias. Dios nunca actúa con insensatez o con necedad. El Dios a quien nosotros vamos es un Dios que actúa siempre con sabiduría. Dios sabe todas las cosas. Dios conoce a sí mismo. Nosotros no. Algunos piensan que sí. Dios conoce a sí mismo. Dios actúa de manera perfecta en relación a su carácter y voluntad. Nosotros nunca vamos a encontrar en Dios contradicción. Toda la revelación que tenemos en las Escrituras nos manifiesta un Dios que es grande en sabiduría. Por eso Pablo dice allá en Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, después que habla de la grandeza de Dios, termina el capítulo 11 diciendo: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Quién puede enseñar a Dios? Lo dices, es el apóstol Pablo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él sea la gloria para siempre. Amén. También cuando nosotros oramos y pedimos por sabiduría a Dios, entendemos que Dios jamás cambia. Dios es inmutable. Dios siempre tendrá sabiduría para conceder a sus hijos. No es que Dios tiene un poquito de sabiduría hoy y mañana se va a agotar. No, el Señor no va a decir: bueno, ya le di todo a Moisés, ya le di todo a Carlos, se terminó, llegó tarde, llegaste tarde. No, Dios tiene abundancia de sabiduría para dar a sus hijos. Cuando oramos a Dios por sabiduría, oramos al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia enseña que Jesucristo es la sabiduría personificada, o la sabiduría en persona, la sabiduría que vivió entre los hombres. La Biblia nos enseña que si queremos ver a un hombre sabio que vivió en perfecta obediencia a la voluntad de Dios, que miremos a Jesucristo y que sigamos sus pisaduras. O sea, la Biblia dice que ser sabio es ser como Jesucristo.
pedirle a Dios, cuando pedimos, Señor, dame sabiduría, podemos decir que estamos pidiendo al Señor, diciendo así, Dios, hazme andar. Hazme andar como anduvo Jesús. Hazme ser como fue Jesucristo. Hazme sentir como sintió Jesucristo. Por eso Pablo dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo Jesucristo. En nuestro caminar de fe, ¿puede Cristo ser visto en mi sabio proceder? Jesús es la sabiduría en persona. Queda manifestada en mi vida las virtudes de Cristo. Proverbios 8 dice que Jesús es la sabiduría personificada. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Corinto, y nosotros predicamos a Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios concede sabiduría a sus hijos. Cuando vamos a Dios en oración pidiéndole que nos dé sabiduría, debemos tener certeza clara y Él nos dará orientación de cómo debemos proceder. Dice el versículo que pida a Dios el cual a todos abundantemente da a todos abundantemente sin reproche. Dios no nos reprocha cuando vamos a Él pidiendo sabiduría. Dios no hace, pero la otra vez yo te dije cómo tenía que hacer las cosas. No existe. Se terminó. Ya estoy cansado de vos porque cuántas veces venís pidiendo sabiduría y cuando haces las cosas según tu propio deseo. Cuando vamos a Dios en sinceridad, en fe, y le pedimos sabiduría, Él nos dará abundantemente sin reproche. Dios se complace en hacernos sabios, en hacernos parecidos con Jesús. Cuando tenemos necesidad de sabiduría, ¿qué hacemos? Oramos y pedimos a Dios, porque es de Él que procede toda sabiduría. Es Él quien nos capacita a proceder en conformidad a nuestra fe, en conformidad a su voluntad. Debemos orar con más frecuencia pidiendo a Dios por sabiduría. Ore, pida a Dios por tus necesidades. Ore a Dios por los más distintos motivos. Pero debemos orar con frecuencia por más sabiduría, que Dios nos haga sabios. Pues esto nos acercará a Dios y nos llevará a un mayor conocimiento de su carácter. La tercera y última lección: la fe que no es muerta es confiante y constante. Versículos 6 al 8. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues que ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. La última lección que aprendemos en este texto es cómo debemos pedir a Dios por sabiduría. Y cómo nosotros pedimos a Dios, mostrará si nosotros recibiremos o no. Y también mostrará cómo nosotros caminaremos. Santiago nos va a decir más adelante que pedimos mal, que oramos mal. Pero aquí se adelanta para mostrarnos una de las maneras que oramos y que no agrada a Dios y a la cual Dios no contesta.
cuando uno no pide con fe, cuando uno no confía en sometimiento a Dios su vida, no recibe de Dios lo que está pidiendo. En otras palabras, cuando uno no pide con fe, con los ojos puestos en Dios, que es el único que puede hacernos proceder de una manera coherente con su voluntad y con la fe que nosotros profesamos, es como que su deseo no es hacer realmente lo que Dios quiere. O sea, cuando dice acá, sin dudar, está diciendo que sin buscar hacer lo que yo quiero. Porque cuando yo voy a Dios, ya he establecido que yo voy a hacer lo que yo quiero. No es pedir con fe. No es pedir con un corazón sometido a Dios para hacer lo que Él quiere, para hacer su voluntad. Por eso Él dice que es como la ola del mar, o que es un hombre de doble ánimo. Está dividido e inclinado a seguir su mente, su deseo y su voluntad. Pedir con fe es pedir en conformidad a su voluntad. Primera de Juan nos enseña, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme, esa parte importante, conforme a su voluntad, Él nos oye. Si nosotros pedimos en conformidad a la voluntad de Dios, tenemos certeza que vamos a recibir. Y esto nos enseña algo importante. Debemos entender que Dios no atenderá cualquier tipo de oración. Dios no es el mago o el genio de la lámpara que atiende los deseos de su alma, sino que Dios hará solo aquello que es en conformidad con su voluntad. Si nosotros pedimos lo que es en conformidad con su voluntad. Y pedir con fe es eso: Señor, tú dices en tu palabra tal cosa, ayúdame a hacer de esta manera. Dame fuerza, Señor, para cumplir lo que tú estás diciendo en tu palabra. Pedir con fe es pedir creyendo que aquello que Dios ha prometido en su palabra, Él cumplirá fielmente. Dudar es cuestionar o ponerse por sobre lo que Dios quiere, o es tener un corazón dividido sobre la voluntad de Dios y mi propia voluntad. Santiago compara acá el hombre que pide sin fe, como haciendo uso de figuras de lenguaje, diciendo que el hombre es como, acá encontramos figuras de lenguaje, estamos mirando hermenéutica. El hombre es como la ola del mar que es llevada por el viento, echada de una parte al otro. La figura transmite a uno que se deja llevar por otras cosas que no la voluntad de Dios. Cuando yo me acerco a Dios y yo quiero hacer mi voluntad, hay una división de deseos. Por un lado está lo que Dios quiere y por un lado está lo que yo quiero. Y por eso Dios no va a atender lo que estoy pidiendo, porque en mi corazón no hay un deseo de hacer la voluntad de Dios. La figura transmite a uno que es inconstante, voy a decir más adelante. No es que no tiene conocimiento. Tiene conocimiento, no tiene sometimiento. Porque tiene doble alma o alma dividida. Por eso Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. O agrada a uno y desagrada a otro.
La conclusión que llega a Santiago diciendo que cuando uno no pide con fe, está dudando, él dice en el versículo 7, no piense, pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. La conclusión primera es que no recibirá de Dios cosa alguna. Que no confía en Dios, que no anda sometido a Dios, no recibe de Dios lo que pide. Dios no está comprometido con aquellos que no están sometidos a su voluntad. El que no pide con fe, que no pide sometiéndose a Dios, sino que pide diciendo lo que Dios tiene que hacer. Señor, está de moda. Personas dicen, Señor, yo declaro que vas a hacer lo que estoy diciendo. Hay gente ordenando a Dios lo que Dios tiene que hacer. Y Dios dice, no piense, pues ese hombre que se verá cosa alguna del Señor. La segunda conclusión que llega a Santiago, versículo 8, es que este hombre de doble ánimo, de alma dividida, es inestable en todos sus caminos. El hombre que no anda con una fe sometida a Dios es un hombre inconstante, inestable en todos sus caminos. Mira cómo afecta la vida de uno que no anda por fe. Es inestable en todos sus caminos. Cuando andamos por fe, nos sometemos a Dios y somos constantes en nuestro andar con Dios, sin vacilar, sin hesitar. Y es eso lo que Dios quiere de sus hijos. Que lo que yo le pido a Dios es lo que yo estoy dispuesto a hacer con su ayuda. Y el resultado será constancia, madurez e integridad. Ahora, personas que no andan en la sabiduría de Dios, que proviene de Dios, son de doble ánimo e inestables. Pueden tener mucho conocimiento, pueden explicar las cosas con profundidad, pero no tienen sabiduría. Personas así tienen conocimiento y te dicen un montón de cosas. Se comprometen, pero su proceder, su conducta revela que no andan en la sabiduría de Dios, porque no son constantes, son inestables. Están apoyados en su propio entendimiento. Por eso actúan como necios. ¿Y cómo sabemos que una persona es una persona inestable? Que es una persona que no anda por fe, sino que anda por su propio entendimiento y no en la sabiduría de Dios. Es en las pruebas. Cuando personas así pasan por las pruebas, se comprometen, dicen, bueno, vamos arriba, dale, puedes contar conmigo, estamos juntos, pero cuando vienen las circunstancias difíciles, las pruebas difíciles, esta persona es inestable. Te dice, vamos arriba un día, pero el otro día te dice, ya no más. Te dice, bueno, yo estoy comprometido. Bueno, si no, yo doy un paso costado, no sigo. Es inestable en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque no anda en sabiduría. La vida de fe nos conduce a ser perseverantes y constantes, aun cuando mi voluntad no es la que prevalece. Quiere conocer a una persona sabia, es una persona cuando su voluntad no prevalece, ella persevera. Cuando las cosas no salen como ella desea, ella prevalece, ella permanece firme, constante. Está dispuesta a sufrir el daño o pérdidas
porque está sometida a Dios y a la voluntad de Dios. Terminando, la sabiduría es el medio por el cual los rectos, los hijos de Dios, pueden discernir y llevar a cabo la voluntad de Dios. La sabiduría guardará al que la busque de la inmoralidad y le permitirá a complacer a Dios. Sabiduría es la capacidad del creyente de tomar decisiones como Dios las tomaría. A veces he escuchado hijos decir, mi padre hacía las cosas de esta manera. He aprendido con mi padre que esto es la manera correcta de hacer. El Hijo de Dios, que anda en sabiduría, toma las decisiones como Dios las tomaría. Un hombre sabio es aquel que resuelve sus problemas de la misma manera que Dios resolvería. Ser sabio es reconocer que necesitamos a diario de sabiduría, la sabiduría que proviene de Dios. Yo necesito de sabiduría. Puedo tener poco de conocimiento, puedo adquirir más conocimiento, pero necesito diariamente de la sabiduría que viene de Dios. Por eso la fe me lleva a reconocer que necesito sabiduría de Dios. Me lleva a ser más humilde. La fe nos lleva no solo a reconocer nuestra necesidad, sino también que debemos buscar en Dios, que es la fuente inagotable de sabiduría. Es decir, nuestra necesidad de sabiduría nos acerca a Dios. ¿A quién vamos para buscar sabiduría? Vamos a Dios. Vamos a conocer más a Dios. Vamos a andar con Dios. Hombres sabios andan en la presencia de Dios, andan con Dios. La fe nos enseña cómo debemos pedirle a Dios, con confianza y sometimiento. Si vos ya sabés lo que tiene que hacer y ya está decidido hacer las cosas de tu manera, no le pida a Dios sabiduría, porque Dios no te la dará. Pero además de no tener respuesta de Dios, va a andar de manera inestable, inconstante. La fe nos enseña a someternos a Dios, para que Él nos dé la fuerza para poder ser constantes, aún en medio de las adversidades, en medio de las circunstancias que no me son favorables o que no me gusten. Por eso Santiago nos dirá en el capítulo 3, la vida de fe revelará si somos sabios o no. Es lo que dirá Santiago adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Que Dios nos ayude a ser sabios. Que Dios nos ayude a entender que necesitamos sabiduría. Y que esa necesidad nos conduzca a Él, a conocerlo más. Y que esta búsqueda de sabiduría en Dios nos lleve a un sometimiento, a una dependencia, a un reconocimiento de que nuestra estabilidad, nuestra constancia, nuestra perseverancia depende de que estemos sujetados a Él. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Vivimos en el mundo, Dios, donde necesitamos de sabiduría. No la sabiduría de este mundo, la sabiduría que procede de ti, Señor. Sabemos que lo que nos falta no es conocimiento. A la medida que vivimos en ese mundo, vamos adquiriendo mucho conocimiento. Y tú nos das, Dios, la capacidad de captar y absorber conocimiento. Pero también necesitamos de Dios y que tú nos ayudes, Dios, a juzgar nuestros conocimientos
por medio de tu palabra, Dios, y a poner en práctica, Dios, lo que tú nos enseñas, que es lo que se espera, que es lo que tenemos que hacer como hijos tuyos. Solo, Dios, a depender de ti, a ir a ti, Señor, en oración y a pedirte sabiduría. Tú eres, Dios, la fuente inagotable de sabiduría. Tú te complaces en dar a tus hijos sabiduría. Yo, Dios, a pedirte sabiduría, Dios, con un corazón, Dios, que confía y se somete a ti, Señor. Que cuando vayamos a ti, Señor, vayamos libres, oh Dios, de todo presupuestos, de toda presuposición, de todo, Dios, altos conceptos que tenemos. Sin un corazón confiado y sometido, no encontraremos respuesta en ti. Y consecuentemente no seremos estables, firmes, constantes, sino que seremos de corazón dividido, de doble ánimo, inconstantes, inestables en todos nuestros caminos. Ayúdanos a Dios a someternos a ti, Dios. Que al pedirte sabiduría, Dios, al mirar a lo que tú nos enseñas en tu palabra, que haya un corazón, Dios, sometido, aun cuando las cosas no son como yo quiero, aun cuando las cosas no son como yo espero, que yo pueda, Dios, permanecer sometido a ti, oh Dios, y perseverar. Bendícenos, Señor, y haznos hombres y mujeres sabios, que anden en la sabiduría que proviene de ti, Señor. Es lo que te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.